invitados, fundamentalmente la gente de las agrupaciones, organizaciones vinculadas a los temas de pequeñas empresas, y para no herir susceptibilidades de nadie, le vamos a dar la palabra en el orden que fueron registradas las peticiones de audiencia por parte de las organizaciones. ¿Les parece? Yo, para no entrar cuál es primero, cuál después. Así que, de acuerdo al listado que me entregó la Secretaría, le vamos a ofrecer la palabra al secretario ejecutivo de la CONAPYME, don David Singh. Que no sé dónde estará, no lo veo en la pantalla, a ver. ¿Está por ahí? Presidente. Sí. Don Héctor, ¿hablar usted? Sí, por favor. Ya. David, que hizo la solicitud como secretario ejecutivo. Ya. Don Héctor, tiene la palabra. Bien, gracias, presidente. Efectivamente, voy a hablar en representación de la CONAPYME, integrada por 7 ramas, que es de camión y transporte escolar, buses interprovinciales, comercio detallista y planificadores, y taxi colectivo y la manufactura. Para exponer, obviamente, sobre FOGAPE 2, o de Reactívame, queremos solo recordar que el año 82 el país hizo todos los esfuerzos para salvar el mercado financiero, y creemos que hoy día es tiempo de pensar algo similar para las pymes. Por eso queremos manifestar a este honorable Senado de la República que sería importante poner en el debate algunas consideraciones que ayudarían a abaratar los créditos. En primer lugar, se requiere un financiamiento a largo plazo. No nos olvidemos que el año 82 fue un refinanciamiento a 30 años y hoy día las pymes necesitan no ese plazo, pero un plazo un poco más prolongado, para que les sea posible pagar lo solicitado con mayor facilidad de poder sobrevivir. Ahora, dentro de las exigencias de estos créditos FOGAPE, existe un deducible de un 2,5 que indirectamente encarece el crédito, por lo que sería importante intentar eliminar esa exigencia. Ahora, con respecto a los créditos con plazos superiores a los que conocemos hoy día, sin duda que el dinero que entregue el Banco Central, porque en realidad no lo entrega gratis, será un poquito más caro, por lo que se debiese respetar por parte del Banco Central el valor del dinero que entregó en el FOGAPE 1. Y también creo que hay que diferenciar un poco la tasa entre inversión, capital de trabajo y refinanciamiento. Yo creo que aquí se está pensando en lo más fácil, aumentar la tasa de interés, o sea que la crisis la paguen las pymes nuevamente. Yo creo que si se consideraran los temas anteriores, podría incluso mantener los precios actuales, y la razón del aumento es obviamente el tema del riesgo. Igual que nos sorprende que este crédito vaya a llegar a quienes venden 1 millón de UF anuales. Ya era bastante difícil encontrar alguna pyme que vendiese 8 millones diarios. Ahora esto llega hasta quienes venden 80 millones diarios. Sorprendente, por decirlo menos. Yo creo que si se hubiese accedido en este u otros procesos legislativos a lo solicitado por CONAPYME, por escrito al gobierno, con copia a la Cámara de Diputados y al Senado, en el sentido de realizar un proceso prelegislativo en la mesa creada por la Ley 21.256, la que ya está solo sirviendo de adorno, no tendríamos que estar recurriendo acá para poder ser escuchados. Por eso, pero para eso se necesita cierto grado de humildad y empatía. Ahora la exposición técnica, acorde al actual proyecto que estamos en discusión, la va a hacer un experto que es el abogado asesor de CONAPYME, don Carlos Boada. Por lo tanto, le pido si le puede dar la palabra a don Carlos, por favor. Muy bien, don Héctor. Don Carlos Boada, ¿por dónde está que no lo veo en la pantalla? Aquí lo estoy viendo, presidente. Ok, ahí está. Don Carlos Damián, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a compartir una pequeña presentación, básicamente respecto de temas que ya han sido
originalmente establecidos y que ahora solamente vamos a revisar respecto de la visión de las pymes al respecto. El proyecto original, presidente, tuvo modificaciones en la Cámara de Diputados no menores. Este FOGAPE 2 va en beneficio de 270.000 empresas que ya lo obtuvieron el FOGAPE 1, pero hay aproximadamente 200.000 empresas, que es parte de los problemas que hubo en la Cámara por las estadísticas, que no era claro cuál era el número de empresas, lo vamos a ver rápidamente, pero ese es el universo que estimamos que debiera ser beneficiado con este FOGAPE número 2. Presidente, es solamente una forma de obtener crédito y por lo tanto no agota todos los instrumentos que requieren las pymes. Las pymes requieren más instrumentos que este FOGAPE número 2. ¿Cuáles son las consideraciones? Nos vamos a apoyar muchísimo lo que dijo Solange Bernstein respecto a los números, y respecto a este FOGAPE 1, 270.000 empresas beneficiadas, quedan un universo total de 470.000 empresas que tenemos que apuntar. Es totalmente distinto haber apoyado a la Caja, como hizo el FOGAPE 1, versus refinanciar y activo fijo, que hace el FOGAPE número 2. Hay que mantener el concepto y el foco en las pymes, presidente. Se llama FOGAPE, y la parte de la P y de la E es porque es para las pequeñas empresas, no estuvo pensado para grandes empresas, y por lo tanto ese 45% mínimo, que bueno que haya llegado a más del 50%, es lo que debe ser un mandato legal respecto de este instrumento. Mantener la vigencia del FOGAPE 1 hasta el 31 de diciembre es una necesidad. Se estimó que la crisis sanitaria va a ser más corta, va a ser más larga, y por lo tanto se requiere extender ese tratamiento. La tasa, en la curva que presentó el subsecretario, tiene un punto de quiebre en el 6%. A la CONAPYME, la verdad que le gustaría que la tasa fuese la inicial, pero solo por un hecho de realidad y por lo que ha explicado la representante del Banco Central, aquí tenemos que estar en una tasa entre el 6% y el 8%. Pero sea cual sea esa tasa final, tiene que ser por ley, puesto que las pymes no tienen capacidad de negociación con los bancos, y por lo tanto es el legislador el que tiene que proteger esa capacidad de negociación, y tiene que estar en un máximo, en un techo máximo de un 8%, entendiendo que hay un quiebre en el 6%. ¿Cuántas son las empresas en Chile, presidente, que fue parte de los problemas de la discusión en la Cámara de Diputados? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos dice que con ventas hay 1.020.115 empresas. El Ministerio de Economía, en su última encuesta, la M6 del año 2020, nos dice que hay 2.057.000 microempresarios, pero de ellos solo el 47% es formal. Por lo tanto, no sabemos qué pasa con ese otro mundo del 53%. Y el Ministerio de Hacienda, lo que ha hecho el subsecretario es indicar que en realidad la economía estaría sustentada solamente por esas 412.000 empresas que tienen venta en los 12 meses. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la agricultura, que no vende todos los meses? ¿Qué pasa con el turismo directo, que no vende todos los meses? Los servicios complementarios, la hotelería vacacional, el transporte, el comercio asociado al turismo, las empresas de temporada y todo el mundo de las empresas familiares que no contratan otros trabajadores, que es una inmensa mayoría del país, y que por lo tanto cuando uno las trata de ubicar dentro del esquema que ha presentado el Ministerio de Hacienda, en esas 317.500 empresas, obviamente no las van a encontrar, porque ese mundo es productivo, le debe mucho el país a ese sector, y claramente no están dentro del cuadrado rojo que ha mencionado el Ministerio de Hacienda. ¿Quiénes son los que han participado realmente en este FOGAPE, presidente? Ha sido el Banco del Estado, el gran aliado de las pymes. 154.000 créditos son gracias al Banco del Estado, y luego viene el Banco de Chile con 39.000 y el Banco Santander con 36.000. Ahí está radicado. Por lo tanto, la tasa que fijemos tenemos que tener en cuenta principalmente el gran aliado que es el Banco del Estado, y después los otros dos actores que han participado significativamente. ¿Cuáles son las preguntas, presidente? El proyecto aumentó, el proyecto inicial, el FOGAPE 1, aumentó el fondo ¿a cuánto? A 3.000 millones, de 3.000 millones de dólares. Pero hemos ocupado solamente un tercio de eso. Por eso que está CONAPYMES postulando, al igual que el Banco Central, que hay que extender la tasa, porque aquí no fue problema que el fondo no alcanzara, solo ocupamos un tercio del fondo. El problema está que los solicitantes de los créditos no dieron el estándar que la banca necesitaba en ese minuto. Y si eso pasó atrás, presidente, con mayor razón va a pasar hacia adelante. ¿Qué pasó con una pyme que no pudo llegar a ese 3,5%? O sea, las que están fuera, las 270.000. Son ya, presidente, 142.654 las que, queriendo tenerlo, no llegaron. Por eso que hablamos de 200.000 más, porque hay otras que ni siquiera lograron entrar a la puerta de un banco.
La Cámara de Diputados postula una tasa de 4 más TPM, o sea, 4,5%. Como mostró la gráfica que indicó el Banco Central, con esa tasa quedamos extremadamente cortos. Recién con una tasa del 6 al 8% llegamos a una cobertura como la que estamos realmente necesitando. Esto es una tasa máxima, no es una tasa única, es una forma que el legislador proteja a las pymes cuando se sienta en un banco a negociar. ¿Y cuál es la alternativa, presidente, que tienen las pymes? Muy fea la alternativa. O no tener préstamo o tener una tasa del 25% o más anual, que sería el financiamiento, por ejemplo, de un transportista que quisiera invertir en camiones porque ya quedó con su flota atrás de vigencia y no puede optar a contratos nuevamente. Si se vence o se quiere reprogramar las cuotas del FOGAPE 1, ¿habrá incentivo para la banca de seguir con el 3,5%? Bueno, y la verdad que es que no. Ahí están los números que presentó el Banco Central y por lo tanto necesitamos no solo ampliar ese calendario de 48 a 60 meses, que es muy bienvenido, sino que además necesitamos tener algún tipo más de flexibilidad. Si no funciona este FOGAPE 2, que realmente se necesita, ¿qué va a pasar, presidente? Va a pasar que van a haber quiebras, van a caer en manos de usureros o van a haber ciertos cierres definitivos y nada de eso es algo que sea beneficioso para el país. Si el FOGAPE 1 y 2 es la solución, presidente, para todas las pymes, y la respuesta es que no. Ese 1.020.000 empresas son todos contribuyentes de primera categoría, son todas empresas y el Ministerio de Hacienda no les puede negar la calidad de empresas. Pero algunas son sujetos de crédito y otras no son sujetos de crédito. Respecto a las que sí son sujetos de crédito, para ellas, bienvenido el FOGAPE 2 y tendrá que el legislador dar otros instrumentos para poder completar al resto de lo necesitado. Y terminando, presidente, fundamentos para este FOGAPE 2 son todos reales. Esta es la crisis más grande que hemos sufrido. Estamos con serios problemas de liquidez, como dijo el Banco Central. Se requiere regularizar, refinanciar el de la deuda de las pymes. A octubre ya hay algunos, pero desde noviembre empezaron vencimientos que ya no se han podido pagar y por lo tanto necesitamos una solución. Se requiere, hay una alta incertidumbre y este FOGAPE 2 va a atenuar o disminuir esa incertidumbre. Hay empresas viables, no las dejemos caer, presidente, y hay un deterioro objetivo de la cartera crediticia y este FOGAPE 2 apunta a la vena de ese problema. Respecto del proyecto prevental, dijimos que el FOGAPE 1 se va a mantener y que creció a 60 meses. Y respecto de otro elemento, el foco, presidente, en las pymes es fundamental. Se llama FOGAPE, que se respete la P y la E de FOGAPE para que el foco sea eso. Que no todo se le entregue al decreto supremo, que sea el legislador el que nos ayude a negociar con los bancos y eso lo hace a través de dejar normas claras en la propia ley. Respecto de los topes, bueno, se estableció en el FOGAPE 1 el 1.000.000 de unidades de fomento. La petición es que no sea solamente un problema de porcentaje, sino que de prioridad también para las pymes. En la tasa nos gustaría que ojalá fuera cero, pero la realidad, los números del Banco Central indican que hay que pensar entre un 6 y un 8%, y ese rango es el que entendemos que es preferible respecto de los costos alternativos. Respecto de los límites de las garantías, presidente, de nuevo, que sea el legislador. El legislador es el que nos permite llegar tranquilo a un banco y no dejar establecido esto en manos de decreto. Respecto de regulación de la limitación de los distintos regímenes de garantía, en lo posible el legislador y aquellas cosas que de casos especiales, turismo, todo lo más afectado, hotelería, restaurante, obviamente que vamos a necesitar tener más flexibilidad respecto a esas medidas. El artículo 5º transitorio, presidente, es fundamental porque si no lo modificamos no tenemos el beneficio hasta el año 2028 y lo ampliar los 60 meses es fundamental. Con esto terminamos, presidente. Cuando el año pasado se entendió que el problema de liquidez era fundamental, se estableció una tasa cero del impuesto de timbre y estampilla. No viene en el proyecto FOGAPE 2, pero sí viene que es para refinanciar. Y por lo tanto, no lo dijo el Ministerio de Hacienda, no lo dijo la Cámara de Diputados, pero el Senado, que siempre arregla los proyectos, tiene la posibilidad de arreglar este proyecto haciendo que este tipo de financiamiento no esté afecto, tenga una tasa cero respecto del impuesto de timbre y estampilla. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boada, muy gentil. Vamos entonces a dejar con la palabra Soledad, quien sigue en el listado. Presidente, en el listado seguía la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, pero teníamos registrado como expositor justamente al señor Boada, entonces, que acaba de exponer por CONAPYME. Entonces no sé si
no va a haber exposición por Confedextur. Veo que don Carlos tiene una asesoría amplia en el sector de la pequeña empresa, está muy bien eso. Bien, si de la Confederación del Comercio no hay nada más que agregar, estamos bien entonces. Después vendría entonces la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile. Su presidente es el señor Juan Araya. Don Juan Araya, don Germán Faúnde y alguien más, ¿no? Juan Bassi. Juan Bassi. ¿Perdón? Bueno. Juan Bassi es el tercer nombre. Don Juan Bassi, don Germán Faúnde y don Juan Araya. Bien. Don Juan. Bien, me acompaña Germán Faúnde. Buenos días a toda la comisión. Me acompaña Germán Faúnde, que es presidente de la Federación de la Octava Región, y Juan Bassi, que es vicepresidente de la Confederación y presidente de la Federación del Norte con asiento en Calama. Más que todo, nosotros somos parte de la CONAPYME, conseguimos lo que planteó Carlos Boada, pero queremos hacer un pequeño resumen. Nuestra confederación es histórica, tiene 67 años, cumplió ahora en diciembre, ha tenido 1000 batallas y 1000 buscando soluciones para los pequeños camioneros. Nosotros no estuvimos en el paro último de agosto, nosotros seguimos trabajando por el país. Hoy día los camioneros son los que han movido el país, sobre todo los pequeños y los medianos y grandes transportistas. Yo creo que han hecho un esfuerzo, no le hemos pedido un peso al Estado nosotros, ni bono, ni nada, y yo creo que hay que hacer un homenaje a los conductores de los camiones, que con toda la pandemia, desde el primer día, han seguido movilizando, y todo lo que tienen ustedes, hasta el lápiz que tiene el presidente de la comisión, lo trajo un camión para poderse escribir. Yo creo que es un gran esfuerzo. Nuestra gente, mucha gente nuestra se salvó en el periodo de pandemia con el FOGAPE 1. Si no hubiese sido por el FOGAPE 1, a estos pequeños camioneros no hubiéramos podido trabajar, por lo tanto no hubiéramos tenido abastecimiento. Y lo más importante, lo otro, es que nosotros, la Confederación, los camioneros en Chile son 40.000 empresas, de las cuales 30.000 son microempresarios, menos de 2.400 web. Después hay 500 y tantas empresas grandes, y después medianas y pequeñas. Ese es el mundo nuestro de los camioneros. Pero lo que nos falta hoy día, hemos sido favorecidos con el FOGAPE, nos falta los recursos para invertir y renovar los equipos, porque tenemos un parque muy antiguo. Hemos hecho muchos intentos con los diferentes gobiernos para buscar programas especiales como tienen los micreros, pero no hemos conseguido, salvo el por impuesto específico por ahí que es muy criticado. Pero lo otro, nosotros necesitamos recursos para poder activarnos y ir creciendo y poder mover el país. Porque hoy día están faltando camiones, porque no hay camiones para comprar, ni los usados, se vendieron todos. Y lo otro, que nosotros estamos con unos créditos casi de consumo. Los leasing aplican hasta un 30% de interés anual, por lo tanto yo cuando termino de pagar mi camión, pagué 2 camiones o 3 camiones. Por lo tanto, con el interés, con un adecuado que se está discutiendo hoy día, yo creo que va a ser un buen instrumento para que el pequeño transportista pueda renovar sus camiones y seguir trabajando. No hay que olvidar que esos 30.000 son empresas familiares y que, cuando nosotros decimos siempre, cuando el pequeño camionero va a un paro, va el pequeño, va el dueño del camión, no manda a los choferes. Por lo tanto, yo creo que este FOGAPE 2, si es bien manejado, vamos a tener la posibilidad de poder renovar equipos y no caer en manos de los usureros que están en muchos leasing informales. Lo otro, hay que reconocer que el Banco del Estado, tenemos una red con el Banco del Estado, nosotros los camioneros, por lo tanto, nos fue bien con el FOGAPE, con el FOGAPE 1, así que eso sirvió para pagar combustible a las petroleras, deudas que teníamos. Y lo otro, que hay también socios nuestros que están en deuda, algunas deudas que no pudieron, algunas deudas que van a poder reprogramar. Yo creo que este instrumento va a servir siempre que salga rápido y clarito, y que no venga la letra chica. Eso es lo más, presidente. Muy bien, don Juan, se le agradece el tiempo también de uso de palabra. Con eso damos por presentada la Confederación. Soledad, ¿quién más sigue?
Enseguida está Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, con los señores Roberto Rojas, Roberto Fantuzzi y Eduardo del Solar. Muy bien. Entonces, le ofrecemos la palabra a don Roberto. Muchas gracias, presidente. Ahí está. Muchas gracias, la palabra, presidente. Don Roberto. Muchas gracias. Si requiere algún complemento, usted avisa en qué momento requiere, si alguno de los otros dirigentes también tiene que hacer uso de la palabra. Sí, al final de mi intervención seguramente van a acotar algo ellos. Mire, Bueno. Efectivamente me acompaña el colega Roberto Fantuzzi, Eduardo del Solar y Marco Sillesca. Nosotros quisiéramos primero decir que representamos la mayoría de las opiniones de las pymes, ¿no? Evidentemente que no siempre hay unanimidad, hay uno que otro gremio que pueda tener opiniones diferentes a las que esta gran mayoría que represento tiene hoy día, y hay algunos inclusive que en sus exposiciones más parecen representar a la Asociación de Bancos que a las pymes. Yo no veo dónde está la representación de las pymes cuando ante un proyecto que queremos tener una base, ¿no es cierto?, de política monetaria más un 3%, una pyme graciosamente diga no, el 7, el 8%. Es decir, entreguemos la oreja antes de dar la discusión. En este sentido, yo quiero agradecer la posibilidad que nos ha dado el Poder Legislativo, ya que de este proyecto, como bien dice el presidente de la CONAPYME, no hubo conversaciones prelegislativas por parte del Ejecutivo que nos permitiera entregar opiniones con respecto a él. Si bien es cierto, existe graciosamente una ley, la 21.256, es una que alberga una mesa entre PYME y el gobierno. Esta mesa hoy día se ha transformado en una mesa más bien decorativa, ¿no? Y queremos hacer el llamado, dentro de un paréntesis, a que sean estos órganos del Ejecutivo que controlen, ¿no?, esta mesa para que efectivamente cumpla con el objetivo que ella tiene. La verdad es que aquí los conceptos del gobierno apuntan fundamentalmente al éxito del FOGAPE COVID o del FOGAPE original. Nosotros no estamos tan de acuerdo en esto. Creemos que las cifras que entrega el gobierno, tal cual como lo dijo el abogado Boada, no reflejan la realidad concreta de lo que son las pymes hoy día en Chile. Mire, algunos números en concreto. 268.000 créditos se han otorgado, y esto significa un tercio de lo anunciado por el presidente de la República, que eran 1 millón de créditos. Segundo, se dice que la mayoría, más del 90% de ellos, fueron, ¿no es cierto?, recepcionados por las pymes. Y me parece muy lógico, porque el 98,5% de las empresas de este país son pymes y solo un 1,5% son grandes empresas. Ahora, lo lógico sería, o lo concreto sería, que estos guarismos o estas proporciones se mantuvieran. Pero si vamos a los dineros otorgados, el 1,5%, ¿no es cierto?, se llevó la mitad de los dineros otorgados por los créditos originales FOGAPE. Es decir, ahí está el primer desequilibrio. Segundo, el promedio de las platas obtenidas, promedio, incluyendo a la mediana empresa tiradita más grande, fueron 18 millones de pesos. El promedio de este 1,5% grandes empresas bordeó los 1.000 millones de pesos. Es decir, es evidente que cuando se hace una política pública como aquella, los números inciden, pero inciden porcentualmente, y no solamente desde el punto de vista de lo que se otorga, sino que lo que se otorga en montos específicos. Bueno, por lo tanto, nosotros, pero bueno, ya, si es exitosa la política, entonces no vemos nosotros cuál es el motivo para cambiar, ¿no es cierto?, y asumir este nuevo proyecto. Nosotros creemos que, en definitiva, a lo mejor, lo que se debiera hacer aquí es seguir con este mismo FOGAPE original y poder eliminar algunas barreras de entrada que efectivamente no han permitido que más pymes puedan acceder a estos dineros. Pero nosotros tenemos aquí una explicación de fondo. Nosotros creemos que aquí, derechamente, hay un intento por favorecer a los bancos y a las empresas de mayor tamaño. Y esto, escuchando algunas intervenciones del subsecretario, pero también de la representante del Banco Central, nos queda mucho más claro. Aquí el centro de sus explicaciones se basa en las colocaciones, ¿no?, por parte de la banca hacia este gran universo que es PYME. O sea, fundamentalmente las colocaciones
de este gran sector que es la banca y no las necesidades concretas de las pymes. Ese es el elemento principal que hoy día se esgrime. Segundo tema, el argumento que es necesario mantener la salud, ¿no es cierto?, del sistema financiero y bancario de Chile. Nos parece muy bien y lo entendemos. El país necesita de un sistema bancario robusto, fuerte, saludable, pero esto no puede ser a costa de las pymes. No puede ser a costa de la tragedia de miles y miles, de cientos de miles de pequeños y medianos y microempresarios. Estamos de acuerdo con el concepto, pero hagamos políticas públicas que permitan dinamizar, ¿no es cierto?, el sistema bancario, pero con otros sectores, no a costa de el fracaso hoy día de algunas pymes producto de la pandemia fundamentalmente y del drama que ello conlleva. Ahora, nosotros hemos dicho que nuestra primera propuesta es seguir con el actual FOGAPE, pero con medidas que tiendan a bajar las barreras para que puedan acceder las pymes. Y en esta, entre otras, se puede mejorar, ¿no es cierto?, el tema de los deducibles, aumentar el porcentaje de las garantías, entre otras, ¿no? Y, en definitiva, ir viendo formas que efectivamente puedan favorecer a las pymes. Y aquellas que no sean sujetos de crédito o que definitivamente tienen la informalidad, subsidios directos por parte del Estado. Y estos subsidios directos nosotros lo hemos calculado también. Nosotros creemos que si se entrega un subsidio para medio sueldo por 3 meses a 460.000 empresas, que son las más afectadas y que las que no tienen acceso directo al crédito, ¿no?, podemos restablecer alrededor de 900.000 empleos directos. Ahora, ¿esto qué significaría? Alrededor de 550 millones de dólares, que representa un 0,2% del Producto Interno Bruto del país. Yo creo que esto debe ser complementario al actual subsidio de empleo, ¿no?, y que permite, de alguna manera, acolchonar o bien complementar con aquellas empresas que no sean sujetas de crédito. Lo cierto es que la lógica que se plantea aquí concretamente por el señor subsecretario de Hacienda al decir que este FOGAPE 2 no invalida el primer FOGAPE es algo que en definitiva no tiene ninguna lógica. Es evidente que dos FOGAPEs no pueden subsistir, no pueden coexistir. Uno con una tasa de 3,5% y el otro con una tasa del 8%, como lo plantea el Ejecutivo, no pueden coexistir porque evidentemente la banca va a prestar en las condiciones del segundo FOGAPE, que la favorece desde el punto de vista del monto de los intereses y no del FOGAPE original. Es más, el propio subsecretario ha dicho aquí que se anule, ¿no es cierto?, una indicación de la Cámara de Diputados en razón a mantener las reprogramaciones que puedan hacer las pymes que no pueden pagar porque la situación no ha mejorado, que se haga en el marco del nuevo FOGAPE. Nosotros decimos que efectivamente lo que se debe hacer aquí, para reprogramar, si yo adquirí un crédito al 3,5, tengo que reprogramar a esa tasa. No me pueden aplicar una tasa que va a ser más impagable este crédito y que apunta fundamentalmente al mayor sobreendeudamiento de las pymes. La línea argumental, ¿no?, o definitivamente lo que plantea para sostener este proyecto el ministro de Hacienda va en 3 direcciones. La primera de ellas dice relación con el incentivo de pagar mejores tasas para llegar a un universo mayor de pymes. Yo creo que esto, además de sobreendeudar, es un objetivo perverso, por tanto, permite no solo sobreendeudar, sino que una ganancia al sistema financiero que no ha perdido en esta pandemia. El segundo tema, se habla de que este FOGAPE 2.0 apoyaría la inversión. Yo creo que salvo algunos gremios o algunas empresas privilegiadas, la mayoría de las pymes no está pensando en invertir. ¿Qué vamos a invertir si lo que estamos pensando hoy día es en capital de trabajo que nos permita sobrevivir, que nos permita salir de la agonía en que estamos cientos de miles de pymes? No estamos pensando en inversión. Estamos pensando en mantención de nuestra fuente de trabajo y de la fuente de trabajo de nuestros colaboradores. Por lo tanto, lo que se necesita aquí definitivamente es liquidez, y esto a través de capital de trabajo. Ahora, cuando se plantea la inversión, ¿qué tipo de inversión? Vamos a invertir, ya que el límite es hasta 1 millón de UF, vamos a invertir en aquellas empresas que se están muriendo y las vamos a comprar a vil precio.
¿Esa será la inversión que se plantea? Por lo tanto, nosotros tenemos más dudas, ¿no? Más dudas, y un efecto se ha producido en el conjunto de las pymes, un efecto más negativo que positivo con respecto a este proyecto. Y lo tercero es que sirve para reprogramar y refinanciar. Ya lo he dicho anteriormente, reprogramar crédito obtenido a un 3,5, reprogramarlo a un 8%. Y refinanciar otros créditos, esto habría que limitarlo. ¿Qué créditos vamos a refinanciar? Créditos que tienen que ver con el giro original de la empresa, o vamos a refinanciar otros créditos que no tienen que ver o no están asociados con la pandemia. Entonces, esa es alguna de las dudas que nosotros tenemos. Y finalmente queremos decir que de no acogerse a nuestros planteamientos derechamente, y que efectivamente es mantener lo que ha salido de la Cámara de Diputados y la tasa, una tasa que sea efectivamente favorable a las pymes, de no mantenerse eso y que esta tasa sea por ley, preferimos que este proyecto sea rechazado y que el proyecto existente sea reforzado de modo que tenga alcance a esas 400.000 pymes que no tuvieron acceso al crédito. Esa es la postura oficial de la Convergencia Nacional de Gremios Pymes, que somos más de 10 gremios a través de todo el país, ¿no? Y que estamos trabajando unidos y mancomunados en función de poder lograr soluciones efectivas para las pymes y no soluciones que miren en otros sectores que tienen más espalda financiera para resolver sus problemas que nosotros los micro, pequeños y medianos empresarios. Ofrezco la palabra por su intermedio, si usted tiene a bien, señor presidente, a alguno de mis colegas para que pueda complementar lo que yo he dicho. Muchas gracias. Bueno, bien breve, si alguno de los otros dirigentes, entiendo que don Eduardo del Solar y quién más estaba, me dijo, no tiene nada que decir o están bien. Yo quisiera, presidente, habla Eduardo del Solar, presidente, por su intermedio, presidente, agradecer que nos hayan invitado a esta sesión a los diputados, y como proveedores del Estado, y en específico de la salud, que somos proveedores que obviamente el Estado es el peor pagador, somos empresas que conocemos muy bien la banca, conocemos muy bien. Y desde el día 1 nosotros hemos afirmado que el tema de salvar a las pymes no va por los créditos, sino que va por subsidios directos. Como se hicieron en el año 85, en uno de los gobiernos más brutales que ha tenido este país, se tuvo la visión del Estado ayudar a la banca y se subsidió a la banca, se le entregaron préstamos que hace poco se terminaron de pagar. Nosotros decimos, si el Estado, el gobierno, tiene la intención de salvar esta industria, que son las pymes, yo creo que debe pensar en estos subsidios, debe pensar, lo decía ayer acogiendo nuestras palabras que hemos dicho varias veces, y el señor Claudio Malandri, el presidente del Banco Santander, uno de los 3 bancos que más plata ha prestado, decía ayer en el diario La Tercera, subsidio directo más que crédito. Comparto plenamente eso, porque hoy día las pymes no están en condiciones de seguir endeudándose, y más aún, pensar en tener 2 créditos, un crédito que la tasa está al 3,5 y un crédito que algunos colegas están pidiendo llevarla a tasa del 7. Bueno, los bancos son comercio, los bancos van obviamente a optar por el crédito del 7% y las pymes no van a tener acceso a eso. Entonces, yo pido por su intermedio, señor presidente, que se considere lo que ha dicho nuestro colega Roberto Rojas, que es la visión de las pymes que realmente sufrimos, que hemos sufrido esta pandemia. Y finalmente decir que desde el mundo de la salud creemos que esta pandemia no ha pasado. Mucha gente salió a celebrar a fin de año, esta pandemia realmente no ha pasado, se vienen tiempos difíciles, el Ministerio de Salud está con presupuestos bajos, hay que hacer mantención a los respiradores artificiales que no se ha hecho, hay problemas, existen muchos problemas, se nos vienen días muy difíciles en la salud, no cantemos victoria, se viene un año 2021 que no sabemos cuándo va a terminar esto. Las vacunas recién, la realidad es que van a llegar para disposición de la gente por ahí por los meses de junio, julio, si es que llegan en ese entonces. Entonces, yo pido que miremos esto con altura de mira, la pandemia no ha pasado, seguimos apretados, hay empresas que todavía no comienzan a producir,
Nosotros tenemos empresas que alcanzaron a producir un mes y porque ya se colapsaron los hospitales, se vuelven las patologías como cardiología, traumatología, eso, vuelven atrás y ya no se atienden. Entonces, pido, por su intermedio, señor presidente, que se escuche al colega Roberto Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Solar. Bien, señora Soledad, ¿quién sigue? La Asociación de Emprendedores ASECH. Está el señor Acuña. ¿Quién, perdón? Valentín Acuña. Ah, perfecto. Don Valentín, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. También me acompaña el presidente de nuestra asociación, don Marcos Rivas. Diga usted quién va a hacer uso de la palabra entonces. ¿Don Marcos o usted? Don Marcos va a introducir, yo voy a dar algunos aspectos técnicos y vamos a presentar algunas propuestas. Muy bien, don Marcos de la SECH tiene la palabra. Estimado presidente, primero agradecerle por esta invitación, la oportunidad de poder exponer nuestro punto de vista sobre las medidas FOGAPE reactivas para nosotros de vital interés, dado el rol único que tuvo FOGAPE 1 en el manejo de la crisis económica durante el año 2020. Para la mejor comprensión de nuestra postura, la exposición consistirá en 3 ejes. En primer lugar, la implementación del FOGAPE 1 como medida económica insignia. En segundo lugar, las fortalezas y debilidades del proyecto actual. Y en tercer lugar, otras propuestas para mejorar el proyecto y otras medidas que deberían implementarse bien de forma complementaria. Para eso nuestro jefe de estudio, Valentín Acuña, va a profundizar. Muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente, por esta invitación. Para abordar el primer eje, nosotros vamos a hablar del FOGAPE 1, por su importancia, porque fue anunciado en el primer bloque de medidas económicas por parte del gobierno, un plan que contaba con que, primero, la pandemia tuviera una duración muchísimo menor y con plena confianza en el manejo sanitario del virus. Nosotros nos dimos cuenta y estamos aquí con una pandemia que ha durado mucho más tiempo y que ha excedido las expectativas tanto del gobierno como de todos los poderes del Estado. Bien, en ese momento fue prometido crédito con garantía estatal de dinero fresco con tasas y plazos excepcionales para 1 millón de empresas. Ese fue el anuncio por parte del presidente. 95% al menos de todas las empresas en Chile son pymes y se expresó que el objetivo buscado por la medida era llegar a quienes más lo necesitaban. Como ASECH, naturalmente, y como fue anunciada esta medida, generó una altísima expectativa de parte de todo el ecosistema y todos los emprendedores miraron con mucha esperanza una forma de enfrentar esta crisis y, en lo posible, no tener que cerrar o no tener que suspender su función. Bien. En relación a eso, hicimos un estudio para ver cómo llega el FOGAPE realmente a las microempresas. Y la verdad es que nosotros sabíamos que el 1 millón de empresas no era un número realista y la medida no iba a estar a la altura de las grandes expectativas que generó con las pymes. Detectamos primero un tiempo promedio de 3 semanas entre la solicitud de un crédito y el curso del mismo, ¿bien? Con montos de préstamo que en promedio no superaban el mes de ventas de una pyme. Esto es, recordando que el monto máximo de préstamo era de 3 meses de venta, una pyme normal, mientras solicitaba su crédito tenía que esperar 3 semanas para recibir menos de un mes de venta. Entonces, al final, el crédito solamente cubría el tiempo de espera de la solicitud del crédito. Por lo tanto, si es efectivo o no que sirva para financiar o otorgarle liquidez a las pymes, nosotros creemos que no realmente no llegó al efecto que esperábamos. Es una muy buena medida, pero con dificultades claras de implementación. Bien. Otro factor relevante es que FOGAPE entregó a los bancos discrecionalidad absoluta respecto de evaluación de riesgo. Esto generó el efecto obvio de que los mejores créditos o las mejores condiciones del crédito llegaron a las empresas que habían sido menos afectadas por la pandemia, dejando fuera a las más afectadas que en la práctica o no fueron sujetos de crédito en absoluto o tenían condiciones de crédito que dejaban de ser favorables o no eran suficientes para poder paliar los efectos de la pandemia. Bien. Un aspecto positivo de este FOGAPE es que a pesar de la dificultad y la demora en la implementación, finalmente se pudo llegar a un número mayor de empresas, como ya lo expresó el subsecretario, como ya lo expresó
Carlos Boada, llegó a un número bastante superior de los 250.000 que nosotros esperábamos en un principio. En definitiva, los resultados del FOGAPE 1 nos indican que era una potencial buena medida, pero con muchas dificultades de implementación. Y que es importante entender que FOGAPE 1 no era la solución o no tiene que ser entendida como la gran solución del problema económico de las microempresas. Entrando al proyecto en cuestión, el FOGAPE Reactiva, nosotros creemos que es un cambio positivo que FOGAPE pueda ser implementado por más tiempo en general. Las pymes están lejos de haber sorteado esta crisis y no están en condiciones de poder comenzar a pagar la deuda adicional de FOGAPE. No hemos llegado a una etapa de reactivación económica propiamente tal y son aún muy pocas las pymes que han logrado adaptarse a todos los cambios. Creemos que la tasa aprobada por la Cámara de Diputados es la adecuada, dado que ya sabemos que las empresas que no llegaron al FOGAPE 1 probablemente o no sean sujetos de crédito o tengan otras dificultades, por lo tanto una tasa muy superior a la aprobada por la Cámara de Diputados simplemente no les va a garantizar el acceso a crédito o bien los va a dejar con un salvavidas de plomo. ¿Bien? Aquella porción del crédito que esté garantizada por el FOGAPE debería mantener una tasa cero en virtud de que es la función de la medida pública y como repetí, una tasa superior a la indicada del proyecto no solamente no puede asegurar un verdadero acceso a crédito, sino que podría resultar en un problema de mediano a largo plazo de sobreendeudamiento para las pymes. Ahora, lo más importante de esta intervención es entender que este FOGAPE, con ventajas o con desventajas, no puede ser mirado como la única medida o la medida que resuelva la crisis económica de liquidez para las pymes. Deben incorporarse otras medidas, deben ser complementarias otras medidas económicas para las pymes para poder hacer frente a todos los efectos económicos de la pandemia. Para eso nosotros hemos elaborado una serie de propuestas generales de liquidez, las cuales va a exponer nuestro presidente Marcos Rivas. Muchas gracias. Estimado presidente, tal como lo dijo Valentina Acuña, el FOGAPE por sí solo no va a resolver desde nuestra mirada el problema de liquidez que enfrentan las pymes y emprendedores en Chile. No solo debe ser robusto las medidas que hay que implementar, sino tienen que ser complementarias entre sí. Tiene que haber un buen programa, de nuestra perspectiva, de subsidios directos a aquellas pymes que hoy día no son sujetos a crédito. Potenciar y elaborar de manera armoniosa el FOGAPE con el FOGAIN para no repetir la función de garantizar la inversión en dos instrumentos desde nuestra perspectiva es tremendamente relevante. Es vital también la creación de un fondo de fondos que mediante inversión de capital poder cambiar gradualmente la matriz productiva de este país con el aporte del 1% de la AFP que tienen de libre disposición. Si nosotros logramos armar un fondo de fondos que permite invertir en pymes y otras pymes innovadoras, vamos a cambiar el andar de muchísimas pymes que hoy día tienen un costo de acceso alto a capital. Asimismo, y teniendo en cuenta que uno de los grandes dolores de las pymes es la falta de pago o el retraso de los mismos, la existencia, desde nuestra perspectiva y sobre todo por la crisis y situación de excepcionalidad que vivimos, la existencia de un factoring estatal que les permita acceso a liquidez en plazo razonable, mientras la pandemia no permite una recuperación real de la economía, es muy importante. Este factoring estatal debería ser activado por el Servicio de Impuesto Interno, desde nuestra mirada, quien notifica de aquellas facturas que no se han pagado al día 30, permitiendo que el Banco Estado les pague vía factoring y cuyo acreedor final de la deuda sea la Tesorería General de la República. De esta forma, se podría hacer frente a los abusos de los deudores de las pequeñas empresas. De manera de ir cerrando, presidente, le quiero transmitir nuestra profunda preocupación respecto a la situación de las pymes. Las medidas que se han implementado desde nuestra mirada son bien intencionadas del gobierno, pero son en su totalidad insuficientes dado el tamaño y profundidad de la crisis. La crisis para las pymes es muy profunda y está de cierta manera embargando en muchas de ellas el futuro de
cientos de miles de chilenos que emprenden por necesidad, que a través de estas pymes son el sustento de su familia y son el sustento de la educación y salud que tienen. Señor presidente, las pymes y los emprendedores de este país son el futuro de este país. Los emprendedores y las pymes representan un vehículo de movilidad social que permite que en función de los resultados económicos que tienen estas pymes, permite llevar a esta familia a un siguiente nivel de beneficio. Y hoy día, si las dejamos caer, vamos a estar, de cierta manera, embargando, vamos a estar complicando el futuro de cientos de miles de chilenos. Señor presidente, le pedimos, por favor, que nuestras peticiones, tanto de los otros gremios, por sobre todo las nuestras, sean escuchadas y bien acogidas, de manera que juntos logremos salir de esta crisis y logremos que las pymes de nuestro país, en el mediano y largo plazo, se puedan recuperar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco. Bien, aprovechamos de darle la bienvenida también a la senadora Goich, que se sumó a la comisión. El señor ministro de Hacienda hace rato también está participando de la sesión, así es que ha ido tomando nota de los planteamientos que se han hecho. Soledad, entiendo que nos queda la Asociación de Hotelería de Valparaíso. Así es, y después Mercado Financiero y la Asociación de Bancos. Sí, el presidente también se conectó en algún minuto porque tuvo dificultades para hacerlo antes, don Rafael consigue, y ahora nuevamente al parecer perdió la conexión, por si acaso. Pero ahora... No se pierde, está todo tranquilo. Ahora vendría Hoteles de Valparaíso AG. Es parte del patrimonio de las pequeñas empresas del comercio. Será Karen, tiene la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Quiero saludarlos a todos y agradecer la tremenda oportunidad que tenemos de, además, haber sido un poquito los últimos y hablar de este macro mundo de las pymes para poder focalizarnos un poco en la realidad, que adapté un poco ahora la presentación y el planteamiento, porque creo que tecnicismo y variables y ajustes ya se han demostrado. Quisiera agradecer especialmente a la senadora Allende, que nos viene acompañando en este recorrido que ha partido no solamente con la pandemia, sino que queremos recordar que llevamos más de 15 meses de una operación traumatizada, no solamente del sector turístico, o sea, del sector hotelero, sino que del sector turismo en general. Yo soy la presidenta subrogante de la Asociación Gremial de Hoteles de Valparaíso, me acompaña también otro director, Vicente Justiniano, así que vamos a dividir un poco los tiempos para que él también tenga algunas palabras. No quiero detenerme mucho en los cambios que se han propuesto para el FOGAPE 2.0 o Reactívate, sino que queremos hacer un poco el hincapié en que efectivamente el número vinculados al sector turismo que han sido favorecidos es prácticamente ínfimo, es un 4,1%, cifra que me fue entregada por la FEDETUR ayer, y la verdad es que los que han sido beneficiados hoy en día se encuentran en una situación tremendamente crítica. ¿Y por qué? Y esto lo hablamos también con el ministro Palacio en una reunión que también agradecemos tremendamente nos haya dado oído, es que todos estos instrumentos financieros necesitan conjugar un verbo, y ese verbo se llama reactivarse. Eso significa ponerse en movimiento. Nosotros principalmente como hoteleros hemos visto mermada esa posibilidad, especialmente la fase 1 y fase 2, porque no tenemos acceso a nuestra demanda, no tenemos ninguna opción de reactivarnos, de hacer uso de ningún instrumento de salvataje, de ningún FOGAPE, de ningún FOGAPE 2.0 Reactívate, porque no logramos poner la condición fundamental para que esos créditos tengan algún efecto y generen valor y generen lo que estamos esperando o que tiene la esencia detrás, y que es reactivar y fomentar la economía. No tenemos ninguna capacidad, y eso quedó demostrado básicamente cuando nosotros enfrentamos toda esta etapa de pandemia, siendo empresas esenciales donde sí podíamos operar,
pero nos encontramos sin ninguna demanda porque no nos podemos engañar, la demanda estaba localizada en Santiago, al ver, por supuesto, mermada ya la extranjera, ya descontamos, por supuesto, el 60% de nuestra demanda que venía del exterior, ya la dábamos por descontada, pero aún así nos preparamos durante 6-7 meses para poder apuntar a un octubre, en donde yo estoy muy de acuerdo con Valentín, efectivamente los plazos de la pandemia no fueron los que están resultando, vamos a tener un 2021 donde vamos a seguir exponiéndonos a cambios y fases constantemente, por lo tanto necesitamos un piso que pueda determinar de alguna manera que el subsector del turismo, que es la hotelería, y que es la espina dorsal del ecosistema, porque si bien podemos vernos como un grupo de hoteles que no somos más de 17, sí contamos con la reputación y el prestigio, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, de ser un ecosistema con una hotelería de clase mundial, que ofrece un nivel de servicio pocas veces visto dentro del ecosistema chileno turístico, porque agrupa la mayor cantidad de hoteles boutique. ¿Cuál ha sido el resultado, después incluso de todos estos instrumentos financieros, en que nos encontramos con el apagón, quizá no de la noche a la mañana, pero sí con una agonía permanente en donde no somos capaces de resistir a pulso, como ya lo hemos llamado, sino que hemos tratado de solventar vía recursos propios, por supuesto, y estas deudas que se nos van acumulando, poder seguir mantener una operación que necesita de al menos, en promedio para un hotel, casa o boutique dentro de Valparaíso, alrededor de los 30 a 60 millones de pesos para operar durante un año. Eso es lo que necesitamos realmente para poder mantener una línea de flotación y no apagarnos. Hoy en día en el Mercurio de Valparaíso aparecía de nuevo el desplome de otro local comercial emblemático para el ecosistema de Cerro Alegre y Concepción. Y nosotros queremos ser sumamente enfáticos. De nosotros depende el futuro del turismo en por lo menos los Cerros Alegre y Concepción, y no estamos viendo que efectivamente estos instrumentos nos ayuden. Hemos sido muy solícitos en pedir que por favor se nos permita trabajar, ni siquiera estamos pidiendo que se nos subsidie, estamos pidiendo que por favor se nos permita trabajar y buscar la forma de que tengamos algún acceso a la demanda. Sabemos que el FOGAPE efectivamente para algunos sectores económicos ha sido una alternativa porque han podido seguir funcionando. La hotelería, si no tiene acceso a la demanda, no tiene ninguna oportunidad. Entonces, nuestra solicitud es efectivamente, como lo han dicho otros colegas acá de otras pymes, efectivamente, o va por el lado de los subsidios directamente, esto es, los Reactívate de Cercotec o los PAR Impulsa, que no nos engañemos que con 2 millones de pesos, que agradecemos enormemente cuando no hay nada, por supuesto que 2 millones de pesos o 3 millones de pesos son relevantes, pero no suficientes para mantener a flote. O efectivamente tomamos la decisión de que no vamos a salir al rescate de este ecosistema, no vamos a salir al salvataje y nosotros nos hacemos cargo como gremio y decidimos en muchos de los casos que ya están con la duda de bajar el telón. Esa es una decisión que también pedimos que sea transparentada y que sea puesta sobre la mesa. Necesitamos de alguna forma saber hasta dónde podemos llegar y con qué contamos. Estos instrumentos, sin tener acceso a demanda, no nos permiten hacer uso de ellos y pasan por el lado. ¿Para qué hablar del permiso único que efectivamente puso a la quinta región como el destino número 1, pero en la hotelería se sintió 0? Así que estamos arriesgando el fin de un ecosistema valiosísimo en Chile de cara al turismo global. Quiero dar la pasada a Vicente Justiniano para que, señor presidente, pueda complementar entonces esta presentación. Muy bien, gracias Karen. Señor Justiniano. Muchas gracias, presidente. Complementando lo que plantea Karen, nosotros uno de los temas fundamentales que se nos plantea hoy día es qué va a pasar después de esto. Nosotros hoy día el FOGAPE es un empujón a seguirnos endeudando, cosa que consideramos que es absoluta y totalmente irresponsable, porque no tenemos ninguna certeza ni claridad respecto a cuál va a ser nuestro futuro con una ciudad y con un ecosistema turístico que está muy dañado. Yo creo que el Estado, y tenemos conciencia nosotros que el Estado ha dejado de cumplir su rol de garantizarnos una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad con inversión.
Las últimas inversiones que se han hecho en Valparaíso fueron en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el Centro Cultural Cerro Cárcel. Desde ahí no se ha hecho ninguna inversión en Valparaíso. Necesitamos un compromiso de un Estado que entienda que el turismo es relevante para la región. El turismo, afortunadamente, de las únicas cosas buenas de esta pandemia ha sido que se ha tomado conciencia del valor real del turismo en la construcción de la economía de la región, y para eso necesitamos el apoyo del Estado, un Estado que tiene que invertir. Hay que hacer un muelle crucero, no podemos seguir perdiendo los cruceros. Tenemos que tener un tren rápido Santiago-Valparaíso, tenemos que tener un montón de edificios y proyectos que se han llamado a concurso, como el edificio El Servio, el edificio El MOP, el edificio de la aduana, del Instituto de Investigación, todos proyectos que se han llamado a concurso y hayan quedado votados por desidia, por falta de empuje de las autoridades. Valparaíso requiere de inversión. Valparaíso es una ciudad especial en Chile, es de las pocas ciudades transversales, integradas, y por lo tanto se lee Chile en su real magnitud en todas partes, y Valparaíso, por ser, con su geografía y su calidad de ciudad patrimonial, requiere un respeto, un cariño y un compromiso de las autoridades más fuerte que en otras partes. El Congreso, con su presencia en Valparaíso, no ha hecho un gran aporte, y yo creo que hay desde el Parlamento una deuda importante con Valparaíso en cuanto a ser capaces de activar y generar inversiones que se generen sinergias positivas por la ciudad. Si no tenemos una ciudad empoderada con el turismo, es muy difícil que nosotros podamos, a fines de este año, como pensamos, volver a recuperarnos, porque en el ámbito que se está moviendo hoy día la ciudad, con un abandono importante del Estado, no tenemos una capacidad de solos, como empresarios turísticos, con tanta ingenuidad, seguir invirtiendo en nuestro proyecto. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a don Vicente. Soledad, entonces dejaríamos ahora a don Joaquín Cortés, de la Comisión para el Mercado Financiero. Presidente, por si acaso el señor Cuncille logró volver a conectarse y él también quería intervenir por la Confederación del Comercio Detallista. Bueno. Don Rafael, entonces le vamos a ofrecer brevemente la palabra para que complemente la propuesta que se había hecho en nombre de la Confederación. Don Carlos Boada también, por la organización. Tiene la palabra don Rafael. Está sin micrófono, don Rafael. Debe conectar el micrófono. Ahora sí, presidente. Saludo para usted, senador presidente, y por su intermedio a las honorables senadoras y senadores de la República. Como usted bien sabe, presidente Jorge Pizarro, yo represento la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, con presencia en las 345 comunas del país. Vale decir, de Arica y Parinacota hasta Puerto Porvenir. Cada uno de los honorables senadores y senadoras conocen a nuestra gente en todas las comunas. El caso suyo, presidente, ¿no es cierto?, en Coquimbo, donde muchos dirigentes nuestros se reúnen constantemente con usted en Ovalle, Coquimbo, La Serena, Andacollo, Tongoy, Salamanca, Illapel, en fin. Somos una confederación de cámaras de comercio y turismo. Y aquí yo quiero precisar que el turismo no es un patrimonio solamente de los hoteles 5 estrellas. El turismo en capacidad de alojamiento en Chile es más del 85% de empresas de menor tamaño. Yo, por supuesto, coincido y comparto absolutamente lo que hemos escuchado en materia de turismo. Todos sabemos que las reservas internacionales a Chile
fueron canceladas absolutamente, así que turismo en el año 2021, comparto con la dama que intervino, es muy difícil, presidente, que podamos tener turistas internacionales. Por lo tanto, la situación de este sector es muy complicada. Pero ¿qué ocurre? Nosotros señalamos que turismo es comercio y comercio es turismo, porque el turismo realmente es una locomotora, por decirlo menos, que arrastra muchas actividades. Con un buen turismo hay comercio activo en todas las ciudades del territorio. Hay transporte de pasajeros, ¿no es cierto? Hay líneas aéreas, en fin, el turismo evidentemente que es, yo diría, la palanca efectiva del desarrollo y progreso del país. Con lo que ha ocurrido, todos sabemos que el turismo no se va a recuperar en el año 2021. Los operadores internacionales de turismo nos han informado claramente que no hay reservas para Chile por razones obvias durante el presente año. Dicho esto, querido presidente y senadoras y senadores, y me alegro que esté el presidente de la Asociación de Bancos en esta instancia, nosotros nos encantaría, por cierto, la tasa más baja en materia de interés. Sin embargo, queremos ser realistas. En el actual FOGAPE, una cantidad enorme de empresarios no tuvo acceso al crédito. Las cifras están ahí, las estadísticas no engañan. Entonces, claro, si nos entregaran, como se aprobó en la Cámara de Diputados, una tasa de interés del 4%, nosotros no podríamos estar en contra. Pero el tema principal es si con esa tasa van a tener interés los bancos por mucha garantía del Estado que exista. Porque hay que agregar que a pesar de la tarea de la garantía del Estado, cuando usted accede a un crédito FOGAPE, tiene que usted también firmar el compromiso como empresario MIPYME. Y naturalmente, los bancos primero van a tratar, en un caso de un crédito, ¿no es cierto?, que no sea posible pagarlo. Los bancos, usted lo sabe, presidente, y todas las senadoras y senadores, que en los bancos, y ahí está el señor José Manuel Mena, ¿no es cierto?, los bancos primero van a trincar, perdóneme el término colchagüino, van a trincar a los empresarios MIPYME. Y naturalmente van a hacer todo lo imposible por cobrarle a él. Si no paga él, recién van a ir al crédito, ¿no es cierto?, llamémoslo, al compromiso del Estado. Por eso yo muy brevemente quiero decirle, nos encantaría, como algunos dirigentes quieren, una tasa de interés como se aprobó en la Cámara de Diputados. Pero yo, francamente, con la experiencia, no solo como dirigente gremial, sino que también como empresario MIPYME, y yo debo decirle que es muy difícil que un banco, porque el banco igual va a ver la situación de aquellos colegas que están, mire, no sé si han hablado del tema del DICOM. Yo no sé por qué no se considera que con lo del octubre del año pasado y con la pandemia, presidente, hay mucho en DICOM, no por propia voluntad, sino que cómo le vamos a pedir a un empresario, a un comerciante, que no vende absolutamente nada durante meses, cayó al DICOM, no porque sea un tramposo, sino que porque no pudo pagar. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que se considere esta situación y que sea sujeto de decreto o que esté en el DICOM por esta situación tan especial. Por eso le digo, presidente, y a las honorables senadoras y senadores, insisto, nosotros no podemos estar en contra para los colegas que quieren un 4% anual. Nosotros podemos estar en contra, pero sabemos sinceramente que eso no va a funcionar. Fíjate que un crédito de lo que propone este FOGAPE número 2, llamémoslo 2.0, en fin, es un 7% anual.
sería el 0,6% mensual. Quiere que le diga a los senadores, y usted, presidente, lo sabe, nunca en la historia le han dado un crédito a un pyme con menos del 1,5-2% mensual. Así que si no es posible una tasa como la que se propone y se aprobó en la Cámara de Diputados, nosotros lo único que queremos es que tengan crédito, especialmente el sector turismo, que la ley aprobamos los 7 años. Oiga, con 7 años, ¿no es cierto?, de este FOGAPE especial, es posible, presidente y honorables senadoras y senadores, reactivar este país. Así que eso es lo que apoyamos y les pedimos. Sabemos que usted, presidente, y todas las senadoras y senadores tienen experiencia y contacto, porque lo sabemos. Nuestros dirigentes nos han dicho que han hablado con ustedes y ustedes tienen plena conciencia de lo que está pasando en el país. Muchas gracias. Perdón, presidente, como yo soy de Colchagua, me costó mucho ingresar al sistema. Muchas gracias. No, no es el único, don Rafael. A veces el problema no es entrar, es salir, pero en fin. Bien, le agradecemos mucho la intervención. Vamos entonces a dejar, José, vamos a tener que decidir después cómo seguimos en una próxima sesión, o podríamos hacerla mañana o el lunes, siguiendo con los temas que están acá. Lo que le pediría antes de terminar al gobierno es que nosotros como comisión, antes de iniciar la sesión, lo que estuvimos hablando con los colegas, es que nos parece que en esta oportunidad para hacer una buena discusión del tema del FOGAPE, podamos tener respuesta o referirnos o decidirnos respecto de alguna de las propuestas que escuchamos de los distintos actores. Se han hecho varias y de todo tipo, pero como han dicho los colegas, son propuestas que no solo tienen que ver con el fondo del FOGAPE, sino de cómo lo que está pasando en las distintas realidades de la pequeña y mediana empresa y en la economía del país, de qué manera estamos con otros instrumentos también apoyando esto y de qué es lo que se hace con peticiones que tienen que ver en algunos casos desde eliminar el costo de la ley de timbre y estampillas hasta se planteó por ahí la sugerencia de un factoring estatal y otra serie de medidas que nacen desde de la pyme previendo sus situaciones y que una cosa es decirlo y otra cosa es después tomar decisiones, que es lo que hacemos. Si se puede, si no se puede, se asumen, no se asumen, se procesan, se tramitan, se conversan. Y en eso los colegas, cuando han planteado que una parte importante de este tipo de temáticas que salen en cada uno de los proyectos que vemos con las urgencias que se requieren, pensamos que se podía ver en la mesa PYME ejecutivo, pero toda la información que nos llega es que no se han encarado. Estas situaciones más bien se ha ido por las ramas y no asumiendo el tronco. Pero lo dejo como comentario, sobre todo, ministro, para usted, porque tenemos que buscar un sistema de trabajo en las próximas sesiones que nos permita ir asumiendo qué se puede, qué no se puede, en qué momento, las oportunidades, qué medidas sí se pueden aceptar de las sugerencias que se han hecho, porque si no, también al final es bastante frustrante que los actores planteen sus temas, nosotros planteemos algunos de los problemas y como sabemos que no todos tienen solución, por lo menos saber qué alternativas, qué caminos concretos pueden tener hacia adelante. Voy a darle la palabra brevemente a algunas personas que me lo han solicitado, partiendo por don José Mena y después Solange Bernstein y después el ministro. Gracias, presidente. Don Roberto Rojas también. Sí, muy brevemente, se nos pidieron algunos datos que yo puedo aportar. Nuestra última información es que el crédito promedio en total es de 1.63 meses de venta y que en el tramo, esto es un dato que por tramo va creciendo, es decir, mientras más alto el tramo más bajo, el tramo más alto es de 1.07 meses de venta y el tramo más pequeño en términos de 0.25.000 UF de venta anual, es decir, microempresa básicamente es de 1.65. Ese es el dato duro que disponemos primero. Segundo,
En efecto, todo el costo de fondo que el Banco Central, una muy buena política, ha podido ayudar a financiar la TPM más 0,5, ha sido íntegramente traspasado a los créditos. Aquí los bancos no han ganado, no han ganado. No tiene sentido en esa es la segunda afirmación. Tercera, la evaluación completa del programa en el FOGAPE COVID, su efecto final en los resultados de los bancos, como mencioné, aquí hay 3 etapas: la admisión, el seguimiento y la cobranza. Obviamente, la cobranza tenemos muy poco dato, esto no tenemos todavía 4 años en adelante. Nuestras estimaciones, no obstante, es que el programa FOGAPE en sí mismo o va a tener un efecto cero, ojalá, o negativo en los bancos. El dato duro de este año 2020 es que los bancos tuvieron que hacer $600 millones de provisiones por el efecto del deducible. $600 millones. Recordando que la garantía cubre, voy a tirar una cifra estimada, voy a decir un 60 y fracción por ciento de cada 100 pesos prestados, porque entre el porcentaje explícito de la garantía más el deducible, aquí hay una matemática que finalmente el resultado va a darse una vez que la siniestralidad sea cierta. Pero si uno hace escenario de siniestralidad del 5%, del 10%, del 20%, bueno, las proporciones más cercanas al 20% de siniestralidad generan que la cobertura final efectivamente es la que está en la tabla, del 85 hasta el 60 y tanto por ciento, ¿no? Pero siniestralidades de ese porcentaje serían realmente muy malas, muy malas. Lo más esperable es que la siniestralidad esté entre el 5 y el 10, con lo cual la cobertura real del FOGAPE es más cerca del 60%. Aquí hay, depende, y lo menciono por lo tanto porque ese 40% que asumen los bancos privados o del Estado, en la evaluación final tenemos que tener esa mirada respecto a qué va a pasar con esa consecuencia. El objetivo final de la banca privada y estatal, puedo decir, ha sido acompañar a los clientes porque tenemos un grado de exposición muy relevante frente a nuestros clientes. Aquí estamos hablando de exposiciones que pueden estar, no recuerdo exactamente la cifra, pero sobre los 50.000, 70.000 millones de dólares. Esa es la exposición. Por lo tanto, nuestra posibilidad de acompañar al cliente para que pueda honrar sus compromisos, pueda levantarse, es el principal objetivo. Y por eso es que no es un regalo lo que los bancos, no es una buena intención únicamente de los bancos, por supuesto que hay motivos también económicos, no solamente el cuidar que la persona después de muchos años de esfuerzo pueda permanecer, sino que principalmente poder lograr que ese stock de deuda, el cliente en definitiva, no solo el FOGAPE, sino que el stock de deuda pueda finalmente también acompañarlo. Termino diciendo, señor presidente, que el efecto que nosotros estamos viendo al menos este año, que es un año muy duro para nuestros clientes, es que los bancos lo reflejamos también. El resultado, el ROA, que se denomina el resultado sobre activos, los bancos habitualmente en los últimos años estaban en torno a un 1%. Ese ROA este año va a estar más cerca del 0,4%. Y es consecuencia de lo que nos pasa a los clientes, no es otra razón. Eso es el dato duro, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, don José. Vamos a dejar entonces a la señora Solange Bernstein, que también del Banco Central había pedido la palabra para contestar o aclarar alguna consulta. Señora Solange. Sí. Gracias, presidente. Efectivamente, pues simplemente para aclarar el punto que consultaba el senador Montes, que creo que es relevante aclararlo, que la información que se presentó acá dice relación con crédito bancario, que es justamente la fuente de financiamiento que tienen empresas medianas y pequeñas, ya que empresas más grandes emiten en el mercado capital y tienen acceso entonces al financiamiento a través de bonos nacionales o en el exterior. Por lo tanto, dado que el tema era el FOGAPE, que es un programa que apunta a este tipo de empresas, nosotros la presentación está enfocada en ese tipo de empresa y justamente destacamos los puntos de relevancia que tiene. Obviamente esto no soluciona el problema de todos,
Pero hay que recordar también que cuando se logra que una empresa recupere y se reactive, eso también genera una dinámica positiva hacia el resto de empresas y la economía en general. Entonces, de todas maneras, un impulso bien importante lo que se está haciendo con esta iniciativa. Y aclarar que la deuda externa efectivamente es alta en Chile, y de hecho a nivel internacional aparecemos con una deuda externa relativamente alta, y muchos inversionistas internacionales nos han consultado respecto a nuestro nivel de deuda externa, y lo hemos destacado en los informes de estabilidad financiera e incluso en varios otros reportes. En el informe de estabilidad financiera último mostramos que llega a esta deuda a un 134% del PIB, la deuda total, donde la deuda total incluye la deuda externa, pero lo que más crece no es la deuda externa, lo que más crece fue en estos últimos tiempos justamente la deuda bancaria, y la deuda externa crece más por tipo de cambio que porque crezcan las emisiones en el exterior, en lo más reciente. Ahora, esa deuda externa, que es relevante, un 40%, en torno a un 40% es inversión extranjera directa, y eso es financiamiento de las matrices a sus filiales. Por lo tanto, nosotros, básicamente la minería es uno de los sectores más importantes, donde la matriz financia su filial a través de este tipo de vehículo, y eso aparece como deuda externa, pero no tiene el mismo nivel de riesgo de refinanciamiento que cuando yo tomo un crédito con un banco en el exterior o emito un bono en el exterior que no está relacionado, que no hay una matriz filial en términos de la relación. Entonces nos hace aparecer con mayor nivel de deuda, pero es una deuda que tiene características bien particulares en el caso de Chile. Y lo otro es que hay empresas nacionales que financian sus activos en el exterior con deuda en Chile. Entonces también al mirarlo como proporción del PIB de Chile aparece una deuda externa relativamente alta como país, porque se están financiando activos en el exterior. Ese es otro elemento característico de Chile. Y por último, el riesgo cambiario, que es bien relevante en términos de la deuda, le damos seguimiento bien cercano también, y en el caso de las empresas en Chile tienen cobertura cambiaria que es relevante. Entonces no hay una gran exposición a riesgo cambiario de aquellas empresas que tienen deuda externa y que podrían tener alguna complicación respecto de la cobertura de riesgo. Eso. Muchas gracias, Soledad. Vamos a dejar con la palabra brevemente a don Roberto Rojas también. Don Roberto. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como dicen algunos senadores, no se puede descontextualizar cuando se habla de un proyecto en particular de la situación objetiva, real y estructural de las pymes. Es un elemento que no puede quedar al margen de la discusión, del debate. Si no, estaríamos, ¿no es cierto?, poniendo parches sobre parches, y la idea no es esa, sino que la idea es sostener a una empresa de menor tamaño con potencialidades que tiene y poder desarrollarla. En segundo lugar, cuando hablamos de la mesa creada a efecto de la ley, yo en mi intervención dije que esta mesa era decorativa, y efectivamente ese ha sido el papel que ha jugado hasta el momento. Ha sido inclusive dilatoria para la discusión. Aquí lo único que se quiere por parte del Ejecutivo, y se lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es mantener esta mesa por los 12 meses que tiene vigencia, y no va a resolver nada, porque no se nos ha dejado resolver nada, ¿ya? Y en ese sentido quiero decirle e informarle al ministro, que tengo la ocasión de estar directamente con él, que en más de una ocasión han habido importantes gremios que han querido retirarse de la mesa, y nosotros lo hemos sostenido en función de que necesitamos de alguna manera un foro al menos, o un muro de los lamentos al menos, donde ir a plantear nuestra problemática y nuestras necesidades. Efectivamente, en esta mesa no se discutió nada acerca de este proyecto COVID 2.0. Y quiero decir que cuando mi colega Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME, lo planteó en la Cámara, el ministro lamentablemente, después que intervino, dijo que esto no era cierto. Y lo que motivó el reclamo en la misma mesa por parte de la mayoría de los gremios, que pedíamos una disculpa pública del ministro por haber tratado de mentiroso al colega en circunstancias que las actas que son públicas lo avalan. Señores senadores, si ustedes quieren saber si efectivamente se ha discutido FOGAPE 2.0 al calor de la mesa, vayan a las actas. Las actas no mienten y son emitidas por el propio, ¿no es cierto?, Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, mediante su representante allá, que son ambos subsecretarios. El otro tema que yo quiero tratar
es que cuando este proyecto, en términos de montos de intereses, sale de la Cámara de Diputados con un 4%, recordar que es un punto porcentual más de lo que actualmente está vigente en el actual FOGAPE, y un punto más en el volumen de una gran cantidad de créditos es una enorme cantidad de plata. Por lo tanto, no es menor aumentar un punto. Lo que sí es lesivo para las pymes, y lo reiteramos, es aumentarlo a 8, 9 o a 7%. Y es por eso que no comprendemos la actitud de un par de gremios, porque esto es igual que cuando yo voy a la panadería a comprar un kilo de pan y el cajero me dice el kilo de pan le cuesta 1.200 pesos y yo le digo no quiero pagar 1.200, cóbreme 2.000. O sea, eso es. Así bien en vulgar lo que sucede cuando algunos quieren aumentar la tasa a efecto o a contraefecto de las pymes. Y finalmente quiero aclararle al ministro, cuando hablamos de subsidios directos, seguramente él no estaba en ese minuto ahí, por eso incurrió en este error. Nadie habló de 14.000 millones de dólares. Yo personalmente planteé un subsidio directo, ¿no?, de 550 millones, que es harto menos, ¿no es cierto?, de los 14.000 millones que plantea el ministro. Y dije que esto era complementario al crédito para aquellas empresas que o no son sujetos de crédito o no están bancarizadas. Y dije que puede llegar, ¿no es cierto?, a una cantidad de 450.000 empresas, lo que otorgan un empleo directo de alrededor de 900.000 personas. Y recalqué que estos 550 millones equivalen al 0,2 del Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, ahora, bueno, discúlpenme si es que los datos míos no son tan buenos, yo no soy economista, pero sí tengo calle, ¿no? La calle que me da el haber sido dirigente gremial por muchos años y conocer cuál es la realidad real, no teórica, de las pymes. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, don Roberto. Bueno, vamos a ir terminando. Don Rafael, usted quiere decir algo muy breve, después del ministro vamos a ir cerrando porque ya estamos harto pasado la hora. El micrófono, don Rafael, tiene que habilitar el micrófono. Ahora sí. Ahí, Ahora ahí sí. Senador presidente, yo me permito invitarlo, no me corresponde, sugerirle a usted, como el presidente de la Comisión de Hacienda, que pueda asistir a una reunión de esta comisión. Y le voy a decir por qué. Respetando lo que dice don Roberto Rojas, lo que ha ocurrido en esta comisión es que hay un clima de mucha hostilidad. Entonces, ¿qué pretende un grupo de personas que se dicen dirigentes gremiales, que yo creo que es bien discutible de algunas personas la representación real gremial en el país de las MIPYME? Entonces, ¿qué ocurre? Pretenden imponer a la fuerza sus opiniones y habemos dirigentes que lógicamente no estamos de acuerdo. Entonces, en la democracia hay que discutir y buscar el mejor camino, no obligadamente, ¿no es cierto?, imponer. Por ejemplo, se invitó a la Tesorera General de la República. Como usted sabe, senador presidente, el 1,5%, que es una barbaridad, el cobro mensual, ¿no es cierto?, 1,5%, por atrasos en deudas tributarias o de impuesto territorial, pero se pretendía por parte de algunos, poco menos que fusilaron a la tesorera, ¿por qué no contestaba que rebajar esta tasa? Y usted lo sabe mejor que yo, que eso tiene que ser materia de un proyecto de ley. Entonces, yo creo que esta mesa es muy importante, pero naturalmente, en la medida que algunas personas respeten las opiniones de otros dirigentes, que también tenemos una representación que está acreditada en el ministro de Economía, en el ministerio. Yo le pediría a usted, senador presidente, que solicite
usted al Departamento de Asociaciones Gremiales con los nombres de los dirigentes que participan, cuáles son su real representatividad. Muchas gracias, es todo, presidente. Muchas gracias, don Rafael. Bueno, le voy a dar la palabra al señor ministro y vamos a ir cerrando la sesión. Muchas gracias, presidente. Presidente, solo responder algunos comentarios generales. La verdad es que este proyecto, como lo mencioné, tiene una génesis en las conversaciones, el diálogo. En primer lugar, presidente, varias de las ideas recogidas acá se nutren de conversaciones con gremios, con pymes, con empresarios, donde creo que no hay dos lecturas, que uno de los principales dolores o necesidades acá es el refinanciamiento. Y el refinanciamiento de los créditos FOGAPE, lo cual es interesante porque hace algunos meses atrás algunos dirigentes decían que los créditos FOGAPE no llegaban, pero ahora resulta que como llegaron, y la prueba evidente es que así fue, tenemos una necesidad de refinanciarlo y yo concuerdo con eso. En segundo término, también fue una moción transversal de varios diputados de la Cámara, y quiero destacar esto porque de todos los colores políticos, ellos también se nutrieron del diálogo con gremios pymes, ¿no es cierto?, con empresarios. En tercer lugar, yo no he participado naturalmente directamente en la mesa PYME, que nosotros creamos y acordamos, que tiene un mandato claro, entre otros la obligación, y colgándome lo que dice don Rafael Cuncille, de que los participantes en esa mesa tienen como condición necesaria establecida por ley de velar todo y cada uno de sus asociados. Yo no ignoro si eso ha ocurrido, digamos, pero era una condición, don Rafael, ante su cuestionamiento o pregunta. Y en esa mesa yo no he participado, pero sí el subsecretario Moreno, ex subsecretario Moreno, la información que yo tengo, porque yo se lo pedí especialmente, era que también socializaran los ejes que habíamos levantado este proyecto. Entiendo que así ocurrió con algunos gremios, probablemente hay otros que no ocurrió con la misma fuerza, pero con todo creo que en el debate legislativo es el lugar donde tenemos que debatir estos temas, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo por socializar esto. Quiero señalar además, presidente, yo concuerdo y me comprometo a, no sé si mañana, pero sí en los próximos días, a entregarles una minuta que actualice aquella que creo que les entregué hace meses atrás con todas las iniciativas PYME que se han tomado, porque yo concuerdo con tener una mirada un poquito más sistémica. Me refería al subsidio al empleo, que ayuda a las pymes, por cierto. Hablamos menos del programa de 150 millones de dólares alojado en Corfo para financiar a 200.000 microemprendedores informales, pero es valioso. Hablamos menos también de los cerca de 100 millones de dólares al alero de los beneficios de clase media en préstamos contingentes al ingreso y blando, que llegaron, presidente, a decenas de miles de empresarios individuales o llamados por cuenta propia. Y recordar que el presupuesto de la Nación contempla un fondo especial para pymes este año de orden de 200 millones de dólares, precisamente para tener apoyos de subsidios directos, para apuntalar los programas Reactiva, pero insisto, nunca esa amplitud. Aquí estamos hablando de 430 millones de dólares de recursos que no están contemplados en esta discusión, van a ser suficientes para la amplitud o el calibre de la necesidad que tenemos, que solo puede apalancarse a través del crédito. Quiero señalar, presidente, porque acá se ha hablado de los meses de venta, siempre dijimos que era un techo, acá se ha dado el valor promedio, pero subrayar algo que no fui explícito quizás en mi presentación, es que la nueva línea FOGAPE reactiva viene a agregar hasta 3 meses, o el equivalente a 3 meses, porque los topes de crédito están en función de las ventas y equivale a 3 meses, viene a agregar hasta 3 meses por sobre los 3 meses ya de la línea FOGAPE COVID, ¿no? Es decir, no es que sea un complemento donde está topado en 3 meses, sino que a lo que usted tuvo en la primera etapa, FOGAPE COVID, bueno, va a tener una segunda etapa de misma amplitud, y creo que eso responde a la pregunta de los 6 meses o la inquietud de hasta 6 meses de financiamiento que aquí se levantaba, naturalmente atendiendo a la realidad de las empresas, porque yo concuerdo, y acá el llamado también es la responsabilidad individual y al rol que ejercen los bancos en ser bien celosos respecto a los riesgos, porque al final trabajan con dinero que no es de ellos, sino que de los depositantes, ¿no? En términos de las empresas tienen que ellas ser muy responsables, igual que todos nosotros, en cuanto nos endeudamos, porque aquí se ha dicho, una empresa sobreendeudada que no va a poder responder
bueno, no es una empresa viable y es una mala decisión, y desde el punto de vista del banco tampoco es muy correcto prestarle a una empresa que, a sabiendas que tiene una mochila muy pesada, no va a poder devolver dinero que al final tiene una garantía de todos los chilenos y funciona con depósitos de los clientes de los bancos. Entonces eso, presidente, el ánimo de avanzar absolutamente. Yo me comprometo a entregarle esa minuta, a evaluar también algunas propuestas que se han hecho acá, como el tema de impuesto de timbre y otros planteamientos efectuados, y en el ánimo de avanzar con rapidez. Esto es bastante urgente y creo que ninguna solución va a ser perfecta ni omnicomprensiva, pero creo que tenemos un proyecto de ley que de buena fe se ha hecho cargo de varios dolores, y creo que está a la vista. Acá no estamos haciendo más de lo mismo, estamos entendiendo que enfrentamos una segunda etapa que tiene necesidades distintas para llegar a más empresas, flexibilizar esa tasa, ampliar esa tasa dentro de lo razonable, por las razones ya señaladas acá y que son de absoluto sentido común, poder bajar la carga financiera de nuestras empresas, y poder dar cuenta de otras medidas que puedan ir en beneficio de este proyecto. Así que me quedo con esa reflexión y con ese encargo, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, nosotros también desde la comisión, al menos los senadores de oposición, haremos una suerte de minuta resumen con lo que han sido las intervenciones, los puntos donde hay acuerdo, donde hay discrepancias, cuáles son las propuestas que se han hecho por distintos actores, para después ir aterrizando un poco las decisiones en la comisión, no solamente respecto del FOGAPE, sino aprovechar la oportunidad de hacer un debate más integral. Yo quiero agradecerle al señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, a don Alejandro Weber, subsecretario, a todo el equipo del ministerio, a la gerente de divisiones de política financiera, la señora Solange Bernstein del Banco Central, con su fiscal, don Juan Pablo Araya, con el señor Gabriel Aparicio, a don José Manuel Mena de la Asociación de Bancos, al señor Luis Opaso, don Juan Esteban Laval, a don Joaquín Cortés de la Comisión de Mercado Financiero, y al intendente de Regulación de Bancos, Luis Figueroa, a la CONAPYME con toda su dirigencia, don Héctor y todo su equipo, a la Confederación de Comercio Detallista y Turismo, don Rafael, con todo su equipo, don Carlos Boada, a la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones, a su presidente nacional, don Juan Araya, vicepresidente don Juan Bassi, y al presidente de la Federación del Biobío, don Germán Faúndez, a la Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile, el presidente de la CONUPIA, don Roberto Roja, don Roberto Fantuzzi, y a don Eduardo del Solar. A don Roberto Fantuzzi como que no lo vimos, pero de todas maneras le mandamos un saludo. También de la Asociación de Emprendedores ASECH, don Valentín Acuña, entiendo que está don Marcos también, el presidente, y a la señora Karen Lane de Hoteles de Valparaíso, junto con don Vicente Justiniano, y a los colegas, por supuesto, que estuvieron participando. Jorge, lo que pediría después por el interno es que fijemos un procedimiento de tratamiento del proyecto, viendo en qué momento podemos seguir haciendo las otras reuniones, pero eso me gustaría verlo después por interno, porque no tengo... No, yo solamente una cosa ¿es posible pedirle a la biblioteca un estudio rápido sobre qué se está haciendo con PYME en otros países? A lo mejor ya lo hicieron, pero saber un poco qué está ocurriendo en lo financiero, en los créditos y en otras cosas. Es probable. ¿Qué medidas se han adoptado a propósito de la pandemia? Sí. Información de eso hay. Bueno, si les parece, entonces vamos a dar por concluida la sesión. Les agradecemos mucho nuevamente a todos. Ha sido una larga reunión, pero muy productiva. Muchas gracias, que pasen bien. Señora Soledad, don Eduardo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, presidente. Gracias, presidente. Gracias, senador Montes.